Último día de Mercurio en retrogradación. ¿Qué mejor para la retrogradación que mirar conceptos astrológicos para reaprenderlos y tenerlos siempre presentes? Creo que como astrólogo siempre es interesantísimo estos glosarios porque nos ayudan a refrescar conceptos y de ahí tener unos anclajes importantes para la interpretación. Muy buenas noches a todos nuestros oyentes, muy atentos y muy pendientes, a mi querida Mariana Delgado, a Rafael Aragón. Qué rico en este espacio, esta comunidad que estamos armando para aclarar una serie de conceptos astrológicos que van a servirle no solamente a los que están iniciando astrología, sino a los que ya tenemos un camino allí. Pues bienvenidos, mis queridos amigos. Buenas noches, Juan Carlos, ¿cómo estás? Un gusto, como siempre, compartir esta vez esta tertulia con ustedes. Me encantó la invitación. Muchísimas gracias. Muy buenas noches, Mariana. Muy buenas noches, Juan Carlos. Gracias, como siempre. Y muy buenas noches a toda la audiencia. Bueno, en esta ocasión hemos generado un diccionario astrológico para ir repasando términos básicos, más avanzados, un poco más avanzados, que muchas veces, bueno, se pueden leer o se pueden escuchar para que también la audiencia, bueno, pueda ir referenciando un poco estas palabras. Y Rafael, es que tener estos conceptos astrológicos claros nos permite también, cuando leemos un libro, no perdernos y saber más o menos de qué va el tema. Este video de pronto puede salir un poco largo y debajo del video voy a dejar como las referencias a cada uno de los términos, posteriormente que lo hagamos, porque esto está en vivo, para que cuando ustedes quieran buscar sobre un término puedan darle ahí clic y les aparezca la información de ese término específico. Entonces, bueno, pues arranquemos con nuestro glosario astrológico. Bueno, lo primero que en una carta natal es tan importante porque son, como los antiguos lo mencionaban, las estrellas peregrinas, porque son lo que se ve en el movimiento en el cielo cuando es una noche estrellada. Podemos ver mucho más fácil y referenciar el movimiento que los planetas se mueven, mientras que hay otras estrellas fijas. Las estrellas fijas podríamos decir que son los signos zodiacales y los planetas son los que se van moviendo en este transcurso de este cronómetro que tenemos en el cielo, o de este horóscopo, o de este calendario que tenemos en el cielo. Pues los planetas forman un factor muy importante porque son los verbos, son el movimiento de la carta natal. Y los planetas simplemente los vemos ubicados en una carta natal por estos signos que aparecen, estos pictogramas que aparecen dentro. Estos son los planetas del sistema solar. ¿Sí? Por ejemplo, este es Saturno, Mercurio, Sol, Plutón, Júpiter, la Luna, Urano, Marte, Neptuno. Esos son los planetas. Y de los planetas tenemos una serie de referencias importantes que Mariana y Rafael, que nos hicieron este PDF, que lo voy a dejar también en enlace debajo del video, para que ustedes lo puedan descargar. Vamos a hablar un poco de estos términos con los que nos referimos a los planetas. Sí, también es importante resaltar una cosa. Tanto el Sol y la Luna técnicamente no son planetas, pero en astrología lo utilizamos con el término planetas. Bueno, aquí tenemos lo que se llama dignidades planetarias. Es decir, tenemos lo que es el domicilio, que es donde cada planeta en un signo se siente en su territorio, que en su exilio siempre se da en su signo opuesto. Ejemplo, el Sol se siente afín en el signo de Leo y en su signo opuesto, Acuario, es donde se siente de alguna manera, por ser metafórico, extranjero, ¿sí? La exaltación tiene que ver donde el planeta justamente, bueno, la palabra lo dice, se siente exaltado, con más potencia que un domicilio, y la caída va a ser siempre en el signo opuesto de la exaltación. El Sol se exalta en el signo de Aries y en su signo opuesto está la caída en el signo de Libra.
Yo por mi parte, la tabla de dignidades, yo la utilizo mucho. Bueno, más adelante vamos a ver el término aspectos, ¿no? Los ángulos que forman entre planetas, porque a la hora de ver aspectos planetarios, cuál esté dignificado, es decir, cuál esté en un domicilio, cuando el otro quizá no está en un domicilio, no está dignificado, por decirlo así, que más bien se llama peregrino, toma más fuerza el que está o domiciliado o exaltado a la hora de ver alguna relación entre planetas. Yo, por mi parte, utilizo esta tabla para eso. Sí, buenas noches, Rafa, perdón, salté sin querer, mil disculpas. Sí, en realidad es útil saber dónde está cada planeta, si está en exaltación, si está en domicilio, si está en caída o está en exilio. Por esto mismo que decís vos, o sea, la fuerza que tiene el planeta en nuestra carta natal. Si está cómodo, si está incómodo, si se está comunicando con un planeta que sí está en domicilio. Entonces, por eso es importante tenerlo en cuenta, tenerlo presente, y si no, bueno, tener el machete, la tablita ahí cerca, entonces cuando estamos mirando nuestra carta podemos sacar mayor data al respecto. Cuando para evaluar que un planeta está exaltado en domicilio, en caída o en exilio, simplemente lo que hacemos es que en una carta natal vemos la posición del planeta. ¿Cómo vemos una posición de un planeta? Pues simplemente vemos dónde está, por ejemplo, el Sol, en este caso, en este ejemplo. El Sol está ubicado en Cáncer, ¿sí? Entonces ahí ya sabemos en qué signo está y de acuerdo a eso miramos la tablita si tiene alguna referencia con domicilio, exaltado, caído y demás, ¿sí? Por ejemplo, Marte en este caso está en Sagitario. ¿Cómo sabemos eso? Por la posición que cuando hacemos la carta natal dice Marte está ubicado a tantos grados de un signo, de Sagitario, ¿sí? O la Luna, por ejemplo, la Luna está ubicada en Libra, ¿sí? Entonces, o Saturno, por ejemplo, Saturno está ubicado en Tauro. Entonces, de acuerdo a esas posiciones, nos vamos a nuestra tablita de aquí arriba y ahí evaluamos. Es algo que nos permite entender qué tanta energía tiene ese planeta, ese verbo, esa acción. Exactamente. Pues son términos, estos términos realmente vienen de la astrología medieval, que fueron los primeros que acuñaron esta tablita. Esto viene desde muy antiguo, ¿sí? Sin embargo, hay que hacer una aclaración acá. Si un planeta está caído o en exilio, no quiere decir que eso es malo, que ya no podemos hacer nada con ello, ¿sí? Simplemente es una información adicional que nos está mostrando que, por ejemplo, cuando hablamos, digamos, de un planeta en caída, decimos, por ejemplo, que la luna está caída en Escorpio, ¿sí? Eso no quiere decir que si tengo luna en Escorpio, pues no, ya, o sea, apague y vámonos porque esto ya no sirvió esta vida, ¿sí? Esto lo único que quiere decir es que no tiene tanta fuerza como una luna en Cáncer, que estaría en su domicilio. Quiere decir simplemente que hay mucha intensidad, luna en Escorpio, mucha potencia también, pero que no tiene las capacidades cancerianas de cuidado, atención, mimos y demás que podría tener la luna en Cáncer. Exacto, no hace quizá tanto eco con la función, en este caso lunar, ¿sí? Como si mencionaste Cáncer, siempre que hay un planeta en domicilio, el signo hace mucho eco con la función planetaria, tiene mucha analogía en sí, sobre todo en domicilio, ¿no? Y tiene muchísima potencia cuando un planeta está en su casa, ¿no? O sea, es como cuando nosotros estamos en nuestra casa, nos sentimos muy cómodos y nos manejamos mucho mejor. Si estamos de visita en una casa donde estamos incómodos, o, por ejemplo, cuando está en exaltación, en una casa donde nos sentimos muy cómodos y nos podemos manifestar libremente, ¿sí? Por ejemplo, la luna en Tauro. La luna en Tauro sabemos cómo se maneja, ¿no? O sea, se maneja desde un lugar mucho más concreto, entonces hace que las funciones lunares se vean exaltadas.
por eso es su lugar de exaltación. Digamos, en la antigüedad se hablaban de benéficos y maléficos, de caída y de no sé qué. Yo creo que desde la astrología moderna y desde la astrología humanista y psicológica no es necesario tomar ese término de benéfico o maléfico o de caído o de exaltado. Simplemente es un planeta que no tiene las mismas capacidades y la misma expresión nata para hacer algo. Simplemente si está caído es que le cuesta un poquito más de trabajo, pero no es algo nocivo, malo. Hay que cambiar esos términos. Y convengamos que son términos muy antiguos. Perdón. No, digo, también recordemos de que nunca un planeta en un signo se ve de manera aislada. Siempre hay un conjunto en la carta, siempre el planeta se puede comunicar con otro, va a estar en una casa astrológica. Y bueno, también por eso hay otros factores que lo vamos a ir repasando en este diccionario, que no nos agarremos únicamente de planeta y signo. Hay muchos factores que van a intervenir en el comportamiento del planeta, ¿sí? Esta tablita que tenemos acá es una tabla, yo diría que es muy importante cuando estamos aprendiendo astrología para entender un poco la dinámica, no solamente para interpretación, sino para tener analogías para entender un poco cómo funciona un planeta, cómo ejerce su fuerza. Para eso es que puede ayudar mucho esta tabla, ¿sí? Tú ponías el ejemplo de la luna, ¿sí? Si vemos la luna, que es lo maternal, lo que nutre, lo que repara, ¿sí? Sin duda una luna en cáncer, cáncer es eso mismo. Entonces está hablando cáncer es de la defensa para preservarme, para estar bien conmigo mismo. Por eso la luna en cáncer da un significado más profundo. La luna exaltada en Tauro está diciendo, bueno, pero ¿con qué me voy a proteger? ¿Cuáles son mis recursos? ¿Sí? ¿Cómo voy a hacer florecer mi vida? Por eso la luna se exalta en Tauro, ¿sí? Cuando está en exilio, que es una luna en Capricornio, fijémonos cómo es Capricornio. Capricornio, el fin justifica los medios. Quiero llegar a algo. Entonces eso hace que no pueda ser tan maternal por querer llegar a un... Entonces por eso está en exilio, ¿sí? Y está caído en Escorpio porque en Escorpio como tiene una significación del yo soy y de una identidad, pues yo si estoy maternizando a los otros no puedo estar cuidándome a mí mismo. Una luna en Escorpio necesita el autocuidado muy fuerte, obsesivamente incluso. Entonces, esta tabla también nos puede ayudar a hacer una serie de analogías para entender más la situación del planeta. Sí, también para el caso, por ejemplo, Venus, ¿no? Que se domicilia tanto en Tauro como Libra. Venus habla de autovaloración, de nuestros recursos, de nuestro disfrute, que eso es taurino, y también habla de toda nuestra parte vincular, que es libriano. Sí, se exalta en Piscis Venus, ¿no? Entonces eso también habla de cómo hago con el todo, porque no nos olvidemos que Piscis es el signo de la disolución total. Entonces, si Venus genera esta cuestión de autovaloración y de valores, en Piscis se va a exaltar porque es como que vamos a podernos valorar. Entonces eso es lo que un poco ayuda a esta tabla, en cómo interpretar o entender mejor a los planetas dependiendo del signo que estén, si es que están en alguno de estos signos, ¿no? Correspondan a domicilio, exaltación, exilio o caída. No quiere decir que si estén en otro signo, que no le corresponda ningún nombre particular, el planeta no se va a manifestar, todo lo contrario, se va a manifestar con la energía de ese signo. Pero bueno, estos en particular son donde se sienten o más cómodos o menos cómodos, y por eso es una clasificación antigua, como bien dijimos hace un ratito. Sí, y para seguir con tu ejemplo de Venus, fíjate cómo cuando hablamos de Venus en Escorpio o en Sagitario, se dice que está en exilio. ¿Por qué? Porque son energías muy antagónicas. Tanto Aries como Escorpio es muy egoísta, muy yo soy, yo saco mi proceso, mi proyecto. Y como Venus tiende a ser un poco diplomático y conciliador, por eso es que allí no está con su fuerza, porque una Venus en Aries necesita decir,
yo soy bella, o sea, yo soy importante, yo me valoro, ¿sí? Y eso va un poco en antagonía a lo que sería una Venus en Libra, que es lo importante también es lo que dicen los otros y cómo lo combino, ¿sí? El complemento. El complemento. Bueno, muy bien, pasamos entonces a unas denominaciones a nivel de planetas que a veces las tomamos muy alegremente en nuestros videos y decimos, es que ese planeta está feral, pero ¿qué es feral? O sea, que... ¿sí? Bueno, acá feral es cuando un planeta no tiene aspectos, a veces se puede tolerar algún aspecto uno, como mucho, para con otro planeta. Esto, a ver, se aplica a una carta natal, se aplica a una carta del día, cuando levantamos cómo están las efemérides, que tienen que ver en el calendario, ¿sí? De determinada fecha de cómo están los planetas. Por ejemplo, si vemos los planetas como están en determinado día, capaz podemos ver de que un planeta no se comunica con el resto. Yo siempre interpreto a un planeta feral como si fuese los planetas, los integrantes, ¿no? Una familia de una casa, y hay uno que no se está comunicando con el resto. Está en un estado de pureza, claro, porque no está con esa comunicación con los demás, pero de alguna manera no tiene de dónde agarrarse, porque no hay interacción. Y los planetas, un poco como los seres humanos, somos seres comunicativos. Entonces, por ejemplo, yo en mi caso tengo a Venus en Tauro, lo tengo feral, no se comunica con nadie. Entonces, siempre mi parte de Venus en Tauro va a merecer poner la lupa en cuanto a mi autoconocimiento, de cómo me vinculo, de mis recursos, todo lo encino. Va a merecer un trabajo extra, porque no tengo otro planeta de referencia. Fíjate, es que como es de importante las referencias, como humanos siempre estamos manejando referencias de algo, ¿sí? Un contraste, llamémoslo, ¿sí? Contraste de temas. Cuando un planeta está feral, mirándolo aquí desde, es cuando no tiene líneas, cuando no le llega ninguna línea. Estas líneas son los aspectos, son los grados que se generan entre planeta y planeta. Al no tener esa línea, fíjate cómo tú eres una persona, Rafael, diferente con tu mamá, que con tu papá, que con tus amigos, que con tus compañeros de trabajo, ¿sí? Es decir, cada vez que me referencio con alguien, tengo una actitud distinta, ¿sí? Un planeta feral es como un planeta que no está referenciado con nadie, entonces actúa más puro. Y actúa como solo, ¿no? O sea, es como que no le pide permiso a nadie ni charla con nadie para expresarse. Eso sería un planeta feral. Bueno, muy bien, entonces pasamos al planeta elevado. Otra vez con nuestro amigo elevado. Bien. Planeta elevado, el planeta más cercano al medio cielo. ¿Sí? Entonces, en esta carta, ¿cuál sería? Marte. Este es el medio cielo. Exactamente. En grados matemáticos, el más cercano al medio cielo va a ser nuestro planeta elevado. Exacto, cuando dices más cercano es cuánta distancia hay de aquí a acá, no importa que esté desde aquí o desde aquí. Sí. Exactamente, no importa si está sobre la línea del ascendente, debajo de la línea del ascendente y descendente, no importa, es el más cercano al medio cielo, ¿sí? Es el planeta que está más alto. Cuando nosotros vemos la carta natal, el planeta que vemos más alto. Y si bien es un círculo o es un mandala en nuestra carta, podemos ver que están puestos de determinada manera. Buscamos el medio cielo, o sea, la cúspide de la casa 10, y el planeta que esté más cercano en grados matemáticos, ese va a ser nuestro planeta elevado. Cúspide es donde arranca la casa. Entonces la cúspide del medio cielo es esta, donde está arrancando. En este caso es los finales del signo de Capricornio. Entonces, digamos que no tenemos aquí a estos planetas, ¿sí? Que no tenemos nada de esto. El más
elevado en este caso sería Saturno, porque es el que está más cercano al ascendente. Pero como en esta carta sí tenemos a Marte aquí arriba, el planeta elevado sería Marte. Sí, Marte sería nuestro planeta elevado. Muy bien, sigamos con el siguiente término. Planeta explorador. Es el planeta que se encuentra detrás del Sol. Y en cierta manera nos habla de cómo experimentamos el mundo, ¿sí? En una primera instancia. Si volvemos a la carta, vamos a ver cuál es el explorador. Buscamos el Sol. ¿Dónde se encuentra el Sol? ¿Sí? Bien. El planeta que esté detrás del Sol, ese va a ser nuestro planeta explorador. El primer planeta que esté detrás del Sol. Perfecto, clarísimo. En este caso sería Mercurio. ¿Para qué nos sirve el planeta explorador? Eso es como enfrento el mundo, básicamente, y también lo utilizamos en algunos, me fue la palabra, perdón, significadores. Y lo hemos visto en las charlas que tuvimos estos días. El planeta explorador también sirve para los significadores de vocación. O sea, por ejemplo, en esta carta, la vocación estaría muy marcada por ese Mercurio, porque es el primer planeta explorador. Exactamente. Y ya a nivel interpretativo, ¿qué es Mercurio? La comunicación, el intercambio, la negociación, el hablar, el recibir, el interlace que hay con las cosas, el ponerle nombre a las cosas, las etiquetas de qué es, para qué sirve. ¿Sí? Entonces, eso sería más vocacional en la parte de el don de la palabra. Bueno, muy bien. Se nos fue la señal, ya volvió, creo. Ahí volvimos, me parece. Volvió, sí. Muy bien, seguimos con el siguiente término. Planeta guía. Y acá tengo que hacer una salvedad. En el video que hicimos el martes, yo me confundí y lo expliqué como al revés. Porque tenemos planeta guía y tenemos planeta cola. Ahora vamos a ver los dos, ¿sí? Si bien expliqué la forma de cómo identificarlos, lo identifiqué mal. Entonces, bueno, ahora vamos a volver a explicarlo. ¿Sí? El planeta guía es el que se encuentra a mayor distancia de otro en el sentido de las agujas del reloj, dejando el mayor espacio libre de nuestra carta natal. Y en cierta manera es como yo salgo al mundo. ¿Sí? Bien. Bueno, Mariana, una salvedad aquí. Estos son planetas. Acá no contamos ni a Quirón, ni a Lilith, ni a los nodos. Son planetas. ¿Sí? Estaban diciendo acá, qué horror, tengo a Lilith como planeta explorador. No, no te afanes que no es un planeta, ese es un punto. Acá se trata de cuál es el planeta que tienes siguiente, más alto. ¿Sí? Bueno. Sí, dentro de estas definiciones, o sea, vale la pena aclarar, son definiciones antiguas, vigentes por supuesto, pero siempre tienen que ver con, por ejemplo, asteroides. Fueron descubiertos, son relativamente modernos, entonces no entran dentro de estas categorías. Puntos matemáticos no entran dentro de estas categorías, que serían, por ejemplo, los nodos o Lilith, no entrarían dentro de esta categoría, ¿sí? Acá miramos solamente los planetas. Y eso que estás diciendo es muy importante porque cada sistema es un sistema. Es decir, si estamos hablando que estos términos vienen de la astrología medieval, el sistema ahí abarcaba solo los planetas que eran visibles a ojo desnudo, sin telescopio también, ¿sí? Por lo tanto, no es válido con un sistema acoplar otro sistema, como es ya Lilith, o como ya son los nodos, o como son Quirón, las diosas, ¿sí? Entonces, por esa razón, digamos que
dentro de estas definiciones, que estas hacen parte de la astrología medieval, explorador, guía, cola y demás, tenemos que tener en cuenta solo planetas. Sí, como ya es un poco, Y se fue la onda. ¿Se fue la señal? Ya volvió. No sé qué volvimos. está pasando. No, la verdad, bueno, el último día de Mercurio retro, así que sin lugar a dudas puede pasar cualquier cosa. Lo que estaba diciendo es que yo estudié en su momento, cuando estudié todos estos términos, con manuales de 1970 y por esos años. Entonces ya estaban los transpersonales, entonces ellos también entran dentro de estas denominaciones. Pero no los puntos matemáticos y no los asteroides. Perfecto. Bueno, muy bien. Entonces vamos a ver el planeta guía, ¿cierto? Entonces, es el... Exactamente. Vamos a ver el planeta guía. Bien. Como dice la definición de la seguidilla de planetas, ¿sí? A favor de las agujas del reloj, vamos a mirar cuál es el mayor espacio vacío. Entonces, a favor de las agujas del reloj, el primer planeta que vemos es Marte. ¿Sí? De ahí, en favor de las agujas del reloj, la seguidilla de planetas termina en Saturno. ¿Sí? El otro día yo cometí el error y dije que era Marte el planeta guía, y no, Marte es el planeta cola. ¿Sí? Porque el espacio empieza desde Saturno hacia Marte, a favor de las agujas del reloj. Entonces, ¿cómo salgo? Desde Saturno. Donde me siento cómodo, que es planeta cola, desde Marte, o sea, haciendo o generando. ¿Sí? Así sería más o menos a grandes rasgos la interpretación básica de estos dos planetas para poder buscarles un significado dentro de lo que serían los significadores naturales o como vimos, como estamos viendo en los otros videos, ¿sí? Ya sean los vinculares, ya sean los vocacionales o los laborales. Entonces, cabeza y cola. ¿Sí? Exactamente. La forma más simple, como lo puse en el gráfico, es pintando, como los niños. Pintamos a favor de las agujas del reloj, desde el primer planeta que vemos de la serie, a favor de las agujas del reloj, hasta el último. Donde nos queda el mayor espacio libre, esos nos van a indicar el planeta guía y el planeta cola. Bueno, perfecto. Miremoslo en este otro ejemplo. ¿Cómo sería entonces acá un planeta? ¿Cuál sería el planeta guía y cuál sería el planeta cola? ¿Sí? Si tenemos que pintar como los niños, Júpiter, empezamos desde Júpiter a pintar, ¿sí? A favor de las agujas del reloj hasta Marte. Ok. Entonces, ¿sí? El planeta guía sería aquí Marte. Exactamente. Y Júpiter sería el planeta cola. ¿Por qué? Porque los otros espacios que hay entre planetas son más pequeños. Por ejemplo, entre el Sol y Saturno hay menos distancia de lo que hay entre Marte y Júpiter. Sí, aquí hay 60 grados y aquí hay 90 grados. Correcto. Exactamente. Es el mayor espacio libre de la carta. Entonces, por eso es que empezamos desde Júpiter. Correcto. Bueno, muy bien. El planeta, entonces, volviéndonos acá a la presentación. Uy, ¿qué se me hizo?
a la presentación, entonces tenemos que el planeta guía. ¿Para qué sirve el planeta guía? Eso nos indica cómo salimos al mundo, Ujú. ¿sí? Cómo lo enfrento, cómo me muestro. No es como me quiero mostrar como el medio cielo, sino como en realidad afronto. O sea, tiene un poquito que ver con el ascendente también. Lo que pasa es que el planeta guía no me trae desafíos. O sea, es nato, salgo así. En cambio, el ascendente sí nos trae desafíos, ¿no? Entonces, así es como aprendemos a sacarlo adelante. Es como el traje que me pongo el ascendente. El planeta guía no, está nato dentro de mi carta natal. Es mi forma de salir al mundo. Y el planeta cola. Es el que marca el final de la serie planetaria y muestra cuáles son mis bases de apoyo. O sea, básicamente es cómo me siento seguro. ¿Sí? Y también tiene que ver con lo que viene en nuestra carta natal, por eso no tiene que ver con el refugio lunar, por ejemplo. Sino tiene que ver, en este caso, que es Marte, es indudablemente esta persona o esta carta se siente seguro haciendo. O se siente seguro desde un lugar marcial, de hacer cosas que tengan que ver con lo marcial. Desde el reto. Exactamente. Bueno, perfecto. Listo. Entonces pasamos al dispositor, ¿no? Es un planeta que rige el signo que se encuentra otro planeta. Uh-huh. Acá lo podemos ver en el ejemplo de la carta, capaz, la carta que tenemos debajo. Acá, por ejemplo, tenemos un Marte en Sagitario. O sea, el dispositor sería Júpiter. Exactamente. Correcto. ¿Por qué? Porque, o sea, ¿cuál es el dispositor de un Marte en Sagitario? Cuando hablamos de dispositor, pues como Marte está en Sagitario, ¿quién rige a Sagitario? A Júpiter. ¿Sí? Entonces el dispositor sería Júpiter. Exacto. Uy, perdón, Rafa, tenemos delay, tenemos de todo. ¿Quién es el dueño de casa de donde está ese planeta? Sería básicamente. Entonces, el dueño de casa de Sagitario es Júpiter. Entonces, ese Marte, otra de las palabras que utilizamos mucho los astrólogos, le responde a, es lo mismo que dispositor. ¿Sí? Entonces, ese Marte está dispositado por Júpiter. Sí, o también, ejemplo, Saturno está en Tauro, le responde, o el dispositor es Venus, porque Venus es el planeta de Tauro. ¿Sí? Son ejemplos dentro de esta carta. Y mira, Rafael y Mariana, este es el tema de los dispositores, yo diría que es uno de los centros para los análisis astrológicos, para entender la individualidad de cada planeta en esa carta natal. ¿Sí? Sí. O sea, no todos los Marte en Sagitario son iguales, porque no todas las cartas tienen a un Júpiter en Libra. ¿Sí? Entonces, en este caso, ese Marte en Sagitario que está dispositado por Júpiter está en Libra y entonces tiene un carácter diferente. ¿Sí? Ahí es donde empezamos a hacer unos análisis muy individuales de una carta natal. El tema de dispositar es fundamental como astrólogos. ¿Sí? Tenemos que entender, por ejemplo, si Neptuno está en Escorpio, ¿cuál es su dispositor? Tiene dos dispositores. Uno que es Plutón y otro que es Marte. Ya que Escorpio, se domicilian justamente en Escorpio. Exacto. Ambos dos. ¿Cómo sacamos estos dispositores? Por nuestra tablita arriba. ¿Sí? Cuando miramos la tablita, acá vemos cuál es el domicilio de cada planeta. Entonces, cada uno de estos signos zodiacales, por ejemplo, Leo con el Sol, Cáncer con la Luna,
Géminis y Mercurio con Géminis y Virgo con Mercurio. ¿Sí? De ahí es de donde sacamos este tema. Es ya empezar a hacer esa combinación de colores. ¿Sí? Un dispositor es, tomamos otro ejemplo, la luna. ¿Sí? La luna está en Cáncer. Entonces, ¿cuál es su dispositor? El regente de Cáncer. Perdón, de Libra. La luna está en Libra. ¿Sí? ¿Cuál es su dispositor de Libra? Pues Venus. ¿Por qué sabemos que Venus es el dispositor? Porque en nuestra tablita vemos que Libra lo rige Venus. Exacto. Domicilio, ¿sí? Otro ejemplo, no sé, a ver, tomemos otro ejemplo. El Digamos, Sol, por el Sol. ejemplo. El Sol está en Cáncer. Entonces, ¿a quién le responde? A la Luna. Está en Libra. Y ahí ya después se arma otra movida que también manejamos los astrólogos, que es la cadena de dispositores. ¿A quién le respondo? Entonces, siempre está muy bueno preguntarnos esto cuando hacemos la investigación de nuestra carta por nuestra cuenta, ¿no? O sea, buscamos el planeta, por ejemplo, en este caso el Sol. Entonces, el Sol está en Cáncer. ¿Y a quién le responde? A la Luna. Está en Libra. La Luna en Libra, ¿a quién le responde? A Venus. ¿Sí? Entonces, ese Sol va a estar un poquito teñido de la energía lunar y la energía venusina. ¿Termina ahí la cadena de dispositores en este caso? Sí, porque Venus está en domicilio. Ahí es donde concluye. Donde concluye. Qué belleza, porque fíjate que no todos los soles en Cáncer son iguales, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, este sol en Cáncer es como si fuera un sol en Cáncer, un sol Cáncer Libra, ¿sí? Porque tiene a su luna en Libra. Entonces, incluso él va a mostrar mucho de ese equilibrio, de esa indecisión, de esa necesidad de que todos estén contentos, con todo y que es Cáncer, ¿sí? Pero va a ser muy Libra. Y como el dispositor de esta luna es Venus, que termina en Tauro, está supremamente exaltado el tema. Él necesita que las cosas estén en armonía, en gusto, que además tengan una concreción taurina, que tenga un valor de fondo y que vaya a futuro su forma solar de expresar su individualidad. Entonces, no es un sol en Cáncer simplemente protegido, enconchado, hogar, familia, mamá. No, en este caso es un sol en Cáncer que tiene que ver con lo social. Él se siente en casa cuando está en comunicación, intercambio social y en equilibrio, luna en Libra, y cuando siente que hay valores de por medio por el dispositor. Entonces, desde esa perspectiva, cuando mires tu carta y tú sepas que eres un sol en Virgo, en Aries o en cualquier otro signo, mira dónde se disposita. Si eres un sol en Aries, ¿dónde está Marte? Y ese Marte, no sé, digamos Marte también está en Aries, listo, ya ahí paró. Pero si Marte está en Libra, por ejemplo, pues tienes que ver a Venus, ¿sí? Y si Venus está en Géminis, por ejemplo, tienes que ver a Mercurio. ¿Sí? Y ahí hasta que llegues al final de esa disposición. Eso te va a dar una individualidad en ese proceso de interpretar a tu sol. No eres un sol en Cáncer común y corriente. Me parece excelente ejemplo. Me parece un poco para que la audiencia utilice esto del dispositor, empezando por el sol, ¿no? Como bien tú decías, como para decir, bueno, a ver, en este caso, Cáncer, ¿no? Todos los cánceres son iguales. ¿Por qué? Empecemos con este ejemplo de los dispositores, ¿sí? A ver, en este ejemplo, ¿qué cosa caracteriza a Cáncer? Que busca las similitudes todo el tiempo. Busca rodearse de los semejantes. Cuando Libra busca las diferencias. Como yo siempre digo, Cáncer es la media naranja en el sentido de que busca al otro, que son las dos partes de lo mismo, y Libra busca al otro que me complementa y que es la parte del rompecabezas que me falta y viceversa. Este es un Cáncer que está abierto a no juntarse con gente que escucha la misma música que yo, sino al otro que escucha otra música e intercambiamos discos. ¿Sí? Entonces, es otra apertura canceriana en este caso. Es un Cáncer más abierto a las diferencias, no a las similitudes. Por el dispositivo.
Creo que esta es la gran respuesta a la pregunta que hace todo el mundo que no cree en la astrología. Pero si yo soy cáncer y no soy igual que mi tía que también es cáncer, y no, indudablemente que no, porque cada carta natal es un mundo y hay que ver cómo está ese sol. Yo siempre digo lo mismo, cuando vos me decís soy cáncer, me estás hablando solamente de tu sol sin mirar nada más. Entonces, en la medida que nosotros empezamos, ¿no?, a buscar con quién se comunica, cómo se comunica, quién lo disposita, cuál es la cadena de dispositores, vamos a ir encontrando la magia que tiene cada uno de nuestros planetas en particular. El hermoso proceso de individuación. Cada carta es única, ¿sí? Y fíjate, bueno, ahí estaban haciendo una pregunta, y si el Sol está en Leo, pues ya está dispositado en Leo, tiene mucha más fuerza, mucha más potencia, ¿sí? Está en su casa, está en regencia, o sea, es como, acá brillo yo. Exacto. Bueno, ese tema del dispositor, yo creo que, o sea, si estamos iniciando astrología, juega con esa disposición, porque eso te puede ayudar a entender cada uno de tus planetas, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Vámonos acá con otro ejemplo. Saturno está en Tauro, ¿sí? ¿Quién lo disposita? Venus, ¿sí? Y está ahí al lado, ¿sí? Entonces es un Saturno que a ver, su necesidad de protección tiene que ver con el gusto de las cosas, con los valores, porque está en Tauro. Y ahí es donde está Venus también. Y ahí paró la disposición, ¿sí? Digamos, Mercurio está en Géminis, está en su sitio, no tenemos que ir más allá. Por eso él es muy puro en ese sentido. Tiene un don de comunicación, de intercambio, de voz, de palabras, ¿sí? ¿Qué otro planeta miramos acá? Bueno, miremos a este Júpiter. Creo que Júpiter acá está en Libra, ¿cierto? A mí me parece que está en Virgo, pero... Perfecto, bueno. Sí, me parece que está en Virgo. Júpiter en Virgo. Entonces, ¿quién lo disposita? Mercurio. Mercurio. ¿Sí? Y Mercurio está en su casa, entonces ya no tenemos que ir a más. ¿Sí? Ahí ya... Es el maestro que aprende del alumno, ¿sí? Es el maestro que a la hora... Es la persona que no es dogmática, digamos, que siempre busca escuchar otras campanas, siempre se repregunta cuando a la hora de determinar algo, ¿sí? Es un Júpiter que está muy tenido desde lo mercuriano, desde un Mercurio ni más ni menos, que siempre va a buscar reaprender los conceptos y sus creencias, repreguntárselas y decir, estoy tan seguro de mis fanatismos, etcétera. Más un Júpiter en Virgo que quizás tiene una visión de la vida un poco crítico en el sentido de las cosas tienen que ser así, organizadamente, y de alguna manera puede abrir el juego desde un dispositor con un Mercurio en Géminis. No es tan estricto. No es tan estricto, no es tan cerrado, exactamente. Sí. Acá preguntaban al revés, si es Venus, listo, miremos el ejemplo del Venus. Venus está en su territorio, está en Tauro, ¿sí? Entonces no tenemos que ir a ningún lado, Venus está en Tauro, pero está matizado con Saturno, ¿sí? Entonces es como, no puedo darme tanto gusto porque Saturno me está limitando y está diciendo, cuidado con esto, no te gastes aquello, reserva esto otro. Entonces, con todo y que Venus está en su fuerza, en su posición, al estar relacionado Saturno ahí en Tauro, lo limita, le restringe un poco sus finanzas. También podemos ver a Neptuno, que está en Escorpio. Entonces, por un lado le va a responder a Marte, por el otro lado le va a responder a Plutón. ¿Sí? Si hacemos la cadena de disposición por el lado de Marte, Marte le estaría respondiendo a Júpiter, en Virgo, y ese Júpiter le estaría respondiendo a Mercurio. ¿Sí? Y en el caso de Plutón, si le hacemos la cadena por el lado de Plutón, Plutón también está en Virgo y le terminaría igual respondiendo a Mercurio. Todos terminan en Mercurio.
Exacto. Y acá tenemos después lo que se llaman los dispositores finales, ¿no? Entonces, ¿cuál es el planeta que se lleva la mayor cantidad de disposiciones, sería, ¿no? O sea, ¿quién es el que más planetas, es como, ¿cuál es el planeta que más planetas se carga al hombro? Por lo que estuvimos analizando, sin lugar a dudas, está entre Venus y Mercurio. Donde concluye la cadena. Donde concluyen cadenas. Exactamente, porque ahí es donde terminan las cadenas de disposición. Entonces, no necesariamente tenemos que tener un solo dispositor final, podemos tener dos, porque podemos tener dos cadenas diferentes. En este caso, por lo que estuvimos viendo en la carta, Venus y Mercurio se llevan como los laureles, básicamente. ¿Qué nos indica eso? Que son dos planetas muy importantes en la carta de esta persona, tanto lo mercurial como lo venusino. Sí. Aquí están preguntando, claro, hay planetas que tienen dos regentes. ¿Por qué? Porque desde la astrología medieval tenían un regente que son los planetas que se ven a ojo desnudo. En el caso de Escorpio es Marte, ¿sí? Hay planetas que también tienen dos regentes como Escorpio y como Piscis también, que sería Júpiter Acuario. y Acuario, ¿sí? Estos tres signos tienen dos regentes. Desde la astrología medieval, uno nativo, que es en el caso de Escorpio Marte, en el caso de Acuario Saturno y en el caso de Piscis Júpiter. Y desde la astrología moderna tienen otro regente, ¿sí? En el caso de Escorpio a Plutón, en el caso de Acuario a Urano y en el caso de Piscis a Neptuno. Entonces sí es interesante mirar los dos cuando hago esa disposición. Ella dice es que tengo todo un estelium en Escorpio, por supuesto. Entonces mira tanto a Plutón como a Marte. Ellos dos van a hablar de ese estelium. Bueno, muy bien. Chévere estos temas. Ahora seguimos entonces con regente, ¿no? Regente. Es el dueño de la cúspide o bien está en su domicilio, entonces decimos que es un planeta que está en regencia. ¿Sí? Eso sería un planeta regente. Tú hablas también de la cúspide, por ejemplo, de la cúspide de las casas, ¿no? Exactamente. Igualmente acá me faltó escribir algo porque el planeta regente de la carta es el regente del ascendente. En esta carta sería Marte, ya que el ascendente está en Aries. Exactamente. ¿Sí? Regente de la carta. Miramos el ascendente, qué signo cae en esta cúspide. Cúspide, ya sabemos que la cúspide es donde cae la línea del ascendente. ¿Qué signo está ahí? Y el regente de ese planeta es el regente de la carta. Exactamente. Regente también es cuando tenemos a Venus en Tauro. Ese es regente. Y a su vez es el regente también, en este caso, de la casa 2. Porque está en toda de la cúspide de la 2 está en Tauro. ¿Sí? Es el regente del signo porque está en su signo. Entonces, la palabra regente se utiliza para varias cosas. Cuando dicen, no sé, Kevin está preguntando, pero ¿cuál aplicar? ¿Cuál de los regentes o es propio de cada astrólogo? No, o sea, si hablamos de Escorpio, son dos los regentes, Marte y Plutón. ¿Cuál aplicas? Analizas toda la tabla de disposición de Marte y de Plutón. Y eso lo que le va a dar es un matiz a los planetas que tienes en Escorpio. Le va a dar tu individualidad, tu unicidad, ¿sí? No se trata de que cuál es más, si es Plutón o Marte, no, los dos, y entender un poco de qué va esa mezcla de colores. En el caso ya de las regencias, entonces la regencia de la carta es el planeta regente del signo ascendente. ¿Sí? El regente de Tauro, que es Venus, pues acá es muy importante porque está en su territorio. Y se vuelve más importante porque es dueño también, regencia también es como, soy dueño de ese espacio, de esa porción. ¿Sí?
Entonces, Sí, Venus se hace dueño no solamente de Tauro, sino de toda la casa 2 porque está en toda la cúspide de la casa 2. sí, con regencia también nos remitimos a domicilio, recordemos, ¿no? Ujú. A la palabra de domicilio, para que la gente en la tablita, cuando con la palabra regencia, busque en la primera fila, domicilio. Domicilio. Bueno, bien, regente. Recepción mutua. Este es otro término que a veces lo estamos utilizando en muchos videos. Sí, esto es cuando un planeta se encuentra en el domicilio del otro y viceversa. A ver, acá podemos poner un ejemplo. Eh, si tenemos a un Mercurio en Tauro y a un Venus en Géminis, están invertidos los domicilios, ¿sí? Entonces, es una posición en la cual los planetas se comunican, digamos, invertidamente se van comunicando. O si tenemos a un Júpiter en Aries y a un Marte en Sagitario, ya que se invierten los roles de los domicilios, ¿sí? Entonces, ambos planetas intercambian esa inversión. Inversión. Miremos a ver si acá tenemos alguna recepción mutua. Creo que no tenemos ninguna, ¿no? Miremos No, en esta no tenemos ninguna recepción mutua. Tengo esta otra carta. Aquí de pronto. Venus está en Libra, Sol en Virgo, Mercurio en Virgo, No, como que tampoco hay recepción mutua. tampoco. No, tampoco. Sí, no tuvimos ejemplos para recepción mutua, pero bueno, pues, en todo caso son planetas que están digamos, el regente está en la casa del otro. Es como si estuviesen de visitas en la casa de cada uno, ¿no? Entonces, Exacto. por más que no estén comunicados por algún aspecto, sí las energías es como que se intercambian. Entonces, por eso es importante observar cuando tenemos planetas en recepción mutua. Se intercambian los domicilios. Se intercambian. Ujú. Sí. Muy bien, stellium. Ese es otro término que normalmente estamos usando muchas veces, que uno da por hecho de que todos nos entienden. Stellium, fíjate que es una acumulación de estrellas, ¿sí? Como los planetas se ven desde la Tierra como estrellas, si están ubicados en un mismo signo zodiacal o muy cerquita, haciendo conjunción más de 3 planetas, se habla de un stellium. Ujú. Sí, todo stellium tiene mucha fuerza porque son 3 o más planetas que actúan al mismo tiempo, ¿sí? Con mucha potencia. Es como una piña de planetas que va con todo y son, bueno, los planetas actuando al par. Los 3 van con toda la energía en simultáneo, al mismo tiempo. Eso se llama stellium, independientemente de qué planetas sean, ¿sí? Siempre que haya un cúmulo de planetas, va a ser un stellium. Todo stellium es fuerte, en mayor o menor medida, siempre hay que... Fuerte, aquí se considere fuerte, ¿sí? Si es Marte, Plutón y supongamos Saturno, bueno, sí, son planetas muy fuertes. Ahora, si es la Luna, Venus y de repente Neptuno, son planetas más blandos, ¿se entiende? Pero de todas maneras, es un sector de la carta donde el protagonismo es intenso. Qué pena, Rafael y Mariana, es que hicieron 2 preguntas acá antes. Cuando hablábamos del regente de la carta, sí, ¿qué significa tener un regente de la carta? Que es el regente del planeta, el planeta que rige el ascendente, va a ser muy importante. Tómalo siempre en cuenta. Ese planeta te va a mostrar un poco cómo abres camino, cómo generas inicios, cómo movilizas tu vida. Como dices, aquí estoy y que Dios me ayude. Ese planeta va a ser el que abre caminos. Por eso es el planeta del ascendente, el regente de la carta, ¿sí?
Y otra pregunta que estaban haciendo acá con respecto al término de recepción mutua es si entonces esos planetas se ayudaban. Claro que se ayudan. Uno le da una energía al otro. Es como si es como tener un aspecto, casi que como un trígono, en donde se están comunicando entre sí. Hay una comunicación, una recepción mutua totalmente, sí, sí. Sí. Es como que los planetas se rigen, se tiñen de la energía en la casa donde están. Entonces, si están en recepción mutua, es como que yo me pongo tu campera y vos te pones mi saco. Entonces, ahí nos estaríamos como comunicando, ¿sí? Porque estamos en la misma sintonía, nada más que desde lugares diferentes. Pregunta también de las orbes de un stellium. Las orbes son un tema muy, muy, muy de cada astrólogo, pensaría yo. En lo personal le doy casi que 10 grados a planetas personales y como unos 6, 7 grados a los transpersonales. ¿Dónde se ve un stellium? Si por ejemplo está no sé, la Luna a los 0 grados, Mercurio a los 5 grados, Júpiter a los 10, 15 grados, incluso sigue ahí Plutón también a los, no sé, 20 grados. Ahí yo ya veo un stellium. Muchos planetas ubicados en el mismo signo, con diferencia hasta de 10 grados. Pero pues cada astrólogo maneja unas orbes en esos planetas, ¿no? Sí. Y en luminarias habitualmente se manejan hasta 10 grados. Y el stellium puede ser todo en un mismo signo, o en el caso de que, por ejemplo, se dé a final o principio de signo, puede ser con la energía de 2 signos, ¿sí? Porque podemos tener, por ejemplo, no sé, la Luna a los 5 grados de Libra, y después tenemos a Júpiter en 1, y al lado tenemos a Urano en Virgo a los 29. Y ahí sigue, qué sé yo, Plutón a los 24. Entonces es como que es combinado con las dos energías, pero no deja de ser un stellium, porque es un conjunto de planetas que están en X cantidad de grados matemáticos. Fíjate, bueno, tú Mariana y yo que somos de una generación un poquito más antigua que Rafael, teníamos algo que era un cassette, ¿no? Que uno metía en una grabadora que tenía unos botones de play, review, no sé qué. Un stellium es como meter 3 dedos a la vez en esos botones que no van ni para adelante ni para atrás y no sabe uno si estar devolviendo en play o hacia adelante, ¿sí? A veces un stellium puede generar una confusión de que quiero todo al tiempo, o es como si en el computador metemos todas las teclas a la vez, no podemos escribir, ¿sí? Necesitamos una a una. En un stellium siempre me parece muy importante poder definir cada una de las cualidades de los planetas y poder darle un tiempo a cada una, porque de lo contrario terminamos atafagados y angustiados porque no sacamos ni una cosa ni la otra. Así es. Totalmente, porque los planetas se tiñen de la energía del otro, o sea, se van como contagiando. En la carta tenemos un stellium, por ejemplo, y se va contagiando uno del otro. O sea, porque ahí lo tenemos a la Luna, que está en Libra, a Urano, que bueno, no se ve muy claro si está a los 0 grados de Libra o no, a Júpiter, que está en Virgo, y a Plutón, que está en Virgo, y al nodo sur, que está en Virgo. Ahí tenemos un stellium. Y entonces fíjate ese stellium, ¿no? La Luna está hablando de protección y Urano está hablando de romper, ¿sí? Y Júpiter está diciendo, vamos a explorar y aventurar. Y Plutón está diciendo, esto se acabó, esto no tiene sentido. ¿Sí? Transformemos esto. Y el nodo sur está diciendo, vamos a soltar. Entonces es como que, sí, se complica un poco entender y poder identificar la energía de cada uno de esos planetas. Y tengamos en cuenta que cuando tengamos un tránsito y esté haciendo un aspecto, se lo hace al stellium completo. A todo, activa todo. Eso es muy importante, Mariana, porque apenas llega un tránsito a tocar la cola del stellium, ya se activó todo, ¿sí? Entonces,
llegó un planeta, por ejemplo, ahora que llegó Neptuno a tocarle ese Neptuno en tránsito, que está ahí como a los veintitantos de Piscis, llegó a tocarle a Plutón. Entonces no solamente le toca la transformación y la necesidad de entrar en una nueva etapa, Plutón, sino la necesidad de aventura y la necesidad de cerrar procesos ancestrales y también le activa la iniciativa y La la de los cambios. creatividad, ¿sí? Y también le activa el tema familiar. Entonces, cuando uno va a ver es una persona que está en un caos, embebida en una situación que no sabe ni por dónde coger. Yo pensaría que el mejor consejo para una persona que tiene un tránsito encima de un estéreo es aprendamos a definir un poco qué es qué. ¿Sí? Definamos la luna, mi merecimiento, mis necesidades personales, definamos Urano, mi creatividad, mis posibilidades, definamos la aventura, Júpiter, o sea, es como, vamos por partes, ¿sí? Para poder empezar a desarrollar ese nudo. La mejor forma de desmenuzar un stellium también es utilizando el regente de las casas, es decir, Júpiter va a operar en la casa 9, sí, 9, ya que ahí está Sagitario, es el planeta regente de Sagitario. Urano va a estar operando en donde esté la casa donde esté la cúspide de Acuario, ¿sí? La Luna va a estar operando en la casa donde esté la cúspide de Cáncer, por domicilio, regencia, y Plutón en donde esté la cúspide de la casa donde esté Escorpio. ¿Sí? Entonces, de esa manera es también una forma, cuando se nos presenta una carta donde hay un stellium, para ir discriminando dónde va operando. Si bien siempre se usa esto de los regentes de las casas, sobre todo en un stellium, para que no sea tan confuso a la hora de una interpretación, ir viendo, bueno, a ver, tenemos un Júpiter que opera en tal casa, además del stellium y así el resto de los planetas, ¿sí? Sí, y a su vez tenemos que tener en cuenta que donde está en la casa donde está el stellium o las casas donde esté el stellium van a ser casas que siempre van a estar como muy movilizadas. O sea, no van a ser las casas tranquilas de nuestra carta, ¿no? O sea, van a ser casas que van a recibir siempre un grado de movilización mucho más grande que una casa que o no tenga planetas o que tenga un planeta. O sea, siempre una casa con un stellium es una casa un poco más intensa. Qué importante esto que dice Rafael y Mariana, y es que, ¿qué son las casas? Las casas son los ámbitos de expresión que yo vivo como humano aquí en la Tierra. ¿Sí? Entonces, si queremos desglosar el stellium y miramos qué rige cada uno de estos planetas, nos vamos a, como tú decías, Rafael, a cada una de las casas, nos va a permitir encontrar a nivel humano en qué ámbito se expresa cada uno de esos arquetipos. ¿Sí? En qué ámbito, en el caso de la casa 9, en un ámbito de ser profesor, de ir más allá, de viajar, de conocer nuevas culturas, filosofías, ideas, ¿sí? Todo eso. ¿Sí? Y como dice Mariana, en la casa 6, que está tan fuerte este stellium, en donde se expresa toda esa potencia, en lo laboral, en el trabajo, en el servicio, en cómo me siento útil con la gente, cómo engrano. ¿Sí? Ahí es donde está toda esa potencia, esa intensidad con todo su stellium sacando su expresión. Bueno, bien, muy bien, muy bien. Vamos avanzando en nuestro glosario. ¿Qué nos sigue aquí? El Apex. Planeta de descarga de una figura, como por ejemplo el vértice superior de una cuadratura en T o T cuadrada. Acá vamos a entrar un poquito en aspectos, después vamos a entrar más profundamente. Pero hemos visto un montón de veces esa cuestión, el dibujito del triángulo ese grande, pero que tiene una base grande y un vértice chiquito. Hay uno acá en esta carta. Entonces, el planeta que está en el vértice chiquito, sería, en el vértice de esa T cuadrada, que en este caso sería entre el stellium, Quirón y el Sol, ¿sí?
El planeta que está ahí, ese planeta tiene el nombre de Apex, ¿sí? Es por donde va a descargar toda la energía de esa T cuadrada. Una T cuadrada son 2 cuadraturas, básicamente con una oposición. Entonces, en este caso, que es el Sol, la función de este Sol o la función del Apex es esto, es el planeta donde hace descarga, por donde hace la salida. En este caso va a salir por mi conciencia, la tensión que hay entre este estelium y Quirón. Correcto, el Apex es como la solución, sí, el punto de salida, el desfogue, ¿sí? Entonces, en este caso, fíjate, entre los niveles de perfección que tiene Luna, Urano, Júpiter y Plutón con la obsesión de que las cosas salgan perfectas, divinas, ideales, además en Libra, ¿sí? Versus la humanidad, el defecto, la injusticia y lo complejo que es un Quirón en Aries, ¿sí? Esa dualidad, esa tensión, esa escisión de la conciencia que se genera ahí, ¿dónde sale todo eso? En un Sol en Cáncer. ¿Sí? Entonces está diciendo, voy a nutrir con lo que me sucedió en mis heridas y al ver que mis ideas no se pudieron producir, voy a ser una persona materna y amorosa nutriendo el tema. Esa podría ser una salida. ¿Sí? Otra salida podría ser el mundo es tan absurdo porque no puedo cumplir mis ideales que me enconcho y me encierro cancerianamente y me ahogo. Pues sería otra salida también. ¿Sí? Entonces el Apex siempre va a mostrar cómo salen estas oposiciones. Básicamente es cómo se resuelven estas oposiciones y estas cuadraturas. O sea, en este caso es el Sol, entonces en algún punto es tomar conciencia de. Si fuese Mercurio sería comunicar, si fuese Venus sería disfrutar, o sea, tiene que ver con eso, ¿no? O sea, cómo va a descargar esa tensión que hay ese planeta. Sería como abrimos la canilla y que salga. Listo. Grado matemático. Bien, tenemos 360 grados dentro de la carta natal con una separación de 30 grados por signo. ¿Sí? A ver, es una rueda, 360 grados, cada signo tiene 30 grados. ¿Para qué nos sirven los grados matemáticos? Para ubicar las cosas dentro de la carta natal. O sea, cuando nosotros vemos un planeta, está en un grado matemático. Cuando nosotros vemos una cúspide, está en un grado matemático. Entonces, eso nos va a indicar en qué lugar de nuestra carta están los planetas, las cúspides, las casas, de dónde a dónde, porque todo se mide en grados matemáticos en la astrología. Sí, grado es un término muy sencillo. Grado matemático es decir, por ejemplo, el ascendente está a los 19 grados de Aries. Ese es el grado matemático. ¿Sí? Venus está a los, no sé, 15, 16 grados de Tauro. ¿Sí? Es grado matemático. El Sol está a los 3 grados matemáticos de Cáncer. ¿Sí? ¿Qué es eso? A veces suena como raro, por eso es que lo puse. Listo. Activación. La activación puede ser por tránsito planetario o progresión, que al aspectar un planeta o cúspide, esta se produce. ¿Sí? A ver. Nuestra carta natal está fija y estática. ¿Sí? Tenemos los planetas que están girando alrededor del sistema y a su vez nosotros ponemos el dibujito como que están girando alrededor de nuestra carta. Lo más normal es verlo en tránsitos, ¿sí? O lo más común. Pero también se puede hacer por progresiones o cualquier otra técnica temporal que querramos usar. Entonces, cuando
un planeta de tránsito, vamos a hablar del de tránsito que es el más simple, toca a un planeta de nuestra carta natal, ahí decimos que lo está activando, ¿sí? Ya sea por cualquiera de los aspectos posibles, ¿sí? De los aspectos vamos a hablar más adelante también, pero bueno, ya sea por conjunción, ya sea por trígono, por sextil, por cuadratura, o sea, cuando un planeta de tránsito toca nuestro planeta natal o una cúspide, está activando eso en nuestra carta. Correcto. Entonces, en una carta natal, cuando hacemos una carta ahí por astro.com, si le damos acá en el botón con tránsitos, él nos va a mostrar nuestra carta natal acá abajo y afuera los tránsitos, ¿sí? Entonces, ¿qué decimos que es una activación? Cuando uno de estos planeticas llegan a tocar a otro, ¿sí? Está activándolo, ¿sí? ¿Y cómo podemos ver esto? Esto es como un calendario, esto es como un reloj. Como cuando tú en esos relojes antiguos le ponías, despiértame a las 7 de la mañana y ponías ahí en la manecilla para que a las 7 te despertara, ¿sí? Se activó el despertador, ¿sí? Entonces, eso pasa con un tránsito. Por ejemplo, en este momento, el nodo, para mí, el eclipse, ¿sí? El eclipse, el nodo sur, aquí, me activó la luna, ¿sí? Entonces, tocó el eclipse y donde se hizo la luna llena, que fue en esos grados, tocó a mi luna natal, un despertador. Está diciendo cómo te estás cuidando, dónde está tu casa, dónde está tu familia, dónde está tu hogar, dónde están tus recursos, Escorpio y demás, y como céntrate. Bueno, ahí activó. Sí, eso es lo que significa activar. Sí, es como despertar, es como, hola, acá estoy, fíjate. Y va a hacer que nuestro planeta natal haga algo dependiendo cuál es el otro planeta que lo está tocando. Sí, yo dentro de los planetas todos son activadores, pero en cuanto a un activador dinámico que gatilla algo, yo siempre le doy, yo en lo personal, un poquito más de importancia cuando Marte toca algo, porque es el que pone primera para que algo se mueva, básicamente. En cuanto a movimiento de algo hablo, ¿eh? Y fíjate también que no solamente hablamos, bueno, en tránsitos, en progresiones, pero cuando hablamos en una carta natal, de un activador también podría ser, por ejemplo, Saturno activa la casa 1, porque es el planeta que está ahí, activando la dinámica de la casa 1. Entonces esto hace que mis inicios tengan un cierto respeto de las cosas, un cierto cuidado, de que no sea tan aventurero, sino que sea cuidadoso. Un Saturno en casa 1 activa mi ascendente, ¿sí? Un Mercurio en casa 2 es activador de la sustancia de la casa 2. Mis recursos casa 2, mis valores, se activan por mi palabra, por mi comunicación, por mi intercambio. Bueno, Total. la palabra de orbe. Orbe. Acá tenemos, bueno, es la distancia en grados matemáticos entre los puntos de la carta natal que se toman en consideración para validar un aspecto. Bueno, a ver, un poco lo que decíamos antes, el tema de la orbe no hay grados exactos como si fuese que están a rajatabla. Un poco los astrólogos manejan un poco diversas consideraciones. Es la tolerancia que hay para que se considere un aspecto. Quiero decir, en general, no sé si ustedes consideran, ustedes dos astrólogos conmigo, yo al menos, o lo que generalmente se está usando, cualquier aspecto hacia el Sol y la Luna, llamados luminarias, hasta 10 grados, 9 grados, ¿sí? Para que se forme un trígono, una conjunción y demás, puede haber, y entre los demás planetas, quizás hasta 6, 7, ¿sí? Hay astrólogos que quizás usan un margen menor. Quiero decir, grados más y grados menos,
siempre, ¿no? Hacia adelante o hacia atrás. No tiene que ser que se dé exacto. Ejemplo, cuando pasemos a ver aspectos, un trígono es cuando sea 120 grados de distancia. Si utilizamos un orbe de 10 grados, se puede dar hasta 130 o hasta 110. Algunos astrólogos van a considerar, si es hasta el Sol y la Luna, 10 grados, quizás 126 o 114. Eso siempre es un tema que muchas veces discrepamos, ¿no? Y Rafael y Mariana, es que cuando hablamos de orbe hablamos de aspectos. ¿Qué son los aspectos? Es la comunicación que tienen dos planetas entre sí. Para entender esta comunicación, miremoslo desde la ingeniería cuando miramos antenas. Recordemos cuando, bueno, es que esto es más de Mariana y yo, que teníamos televisión por antena, que el papá o el hermano se subían allá al techo de la casa y cuadre la antena y muévala a la derecha, muévala a la izquierda, ¿sí? Entonces, esa es la tolerancia, esa es la orbe. Una antena que focaliza bien el emisor para que recoja bien el receptor, ¿sí? Si las antenas están alineadas, tienen una muy buena comunicación y la imagen se ve muy bien. Si las antenas están desalineadas, se escucha mal o la imagen está con interferencia, ¿sí? Esos son los aspectos y las orbes. Una orbe es cuando uno le decía al papá o al hermano que está en el techo, ahí, no se mueva, quédese quieto con la antena. ¿Sí? Y es que era quédese quieto, es quédese con la mano pegada en la antena. Sí, era muy curioso eso. ¿Sí? Pero en todo caso, estas son estas líneas. Cuando hablamos de aspecto, hablamos de unos aspectos que son azules y otros aspectos que son rojos. Los aspectos azules son los que forman triángulos, trígono, sextil, ¿sí? Se forman unas figuras geométricas triangulares. Los aspectos difíciles o tensos, las rojas, son los que forman 90 grados, 180 grados. Todo lo que es cuadrado, que representa un reto, una dificultad, ¿sí? Eso es lo cuadrado. Entonces, cuando miramos estos aspectos, por ejemplo, entre el Sol y la Luna, ¿cuántos grados hay entre el Sol y la Luna? ¿Sí? Si el Sol está a los 3 grados de Cáncer, a los 3 grados de Leo hay 30 grados, 60 grados a Virgo y 90 grados a Libra. Entonces diríamos que hay una cuadratura, pero digamos que la Luna no está a los 3 grados, entonces hay una tolerancia, y esa tolerancia con Sol y Luna es hasta 10 grados. Si decimos que una cuadratura son 90 grados, puede estar entre los 80 grados de diferencia o entre los 100 grados de diferencia, y ahí habrá una cuadratura. Miremoslo también acá, por ejemplo, con este otro aspecto que tenemos entre el Sol y Marte, ¿sí? Entonces, hay 30 grados hasta Leo, 60 hasta Virgo, 90 hasta Libra, 120 hasta Escorpio y 150 hasta Libra. Entonces, aquí hay algo que se llama un quincuncio, 150 grados entre dos. Y esos 150 grados pueden ser hasta 160 grados o hasta 140 grados. Es la tolerancia. Es como la antena cuando la estamos cuadrando. Esa tolerancia es la orbe. Y también se toma por tránsitos, ¿no? O sea, y ahí también apoyo lo que dice Rafa de que cada astrólogo con su librito y su tabla de orbes, ¿no? O sea, cada uno decide qué orbe y por qué le da esa amplitud de orbe a cada uno de los planetas. Entonces, sí, acá están preguntando, los azules son trígonos, sextiles, triángulos, una comunicación directa, fluida, socialmente reconocida. Las cuadraturas son aspectos de reto, donde no me recepcionan bien mi idea, donde no tengo una buena comunicación, yo digo A y el otro me escucha B, ¿sí? Y los verdes tienden a ser, algunos como el quincuncio, también incluso más difíciles, ¿sí? No me oyen, yo digo una cosa y me están entendiendo otra, estoy hablando en otro idioma, entonces generan una dualidad, una decisión. Sí, recordemos también que en la antigüedad los aspectos estaban muy
estigmatizados entre benéficos y maléficos. La cuadratura era el diablo, el trígono era la santidad, ¿sí? Todo esto fue cambiando y justamente se le fue dando sentido. Hay cuadraturas que son excelentes, que son muy dinámicas. Yo en mi carta no tengo una sola cuadratura entre planetas. Si alguien me quiere regalar alguna, bienvenido sea. Entonces, uno se tiene que de alguna manera inventar los retos, los desafíos. Los trígonos pueden ser muy perezosos a veces, porque la energía está a disposición, está fluida. Siempre hay que ver en la interpretación qué signos intervienen, ¿sí? Fundamental. Pero bueno, muchas veces seguimos escuchando esto de lo maléfico, esto es maléfico, y ya está, como si fuese que hay un destino sellado para mal. Y bueno, no es así, ¿no? Y otra forma también que los podemos escuchar es armónicos, inarmónicos y divergentes. O disarmónicos también. Uh-huh. ¿Sí? O sea, armónicos serían los azules, inarmónicos serían los rojos y los divergentes serían los verdes. O el quincuncio, por ejemplo, en este caso, ¿no? ¿Por qué? Porque es esto de, no sé muy bien de dónde viene, entonces de ahí sale la palabra de divergente, porque no era esto que decías vos recién, Juan Carlos, hablo y no me escuchan, o quiero hacer pero no puedo. El sí pero no tiene que ver con el quincuncio. Bueno, ¿qué más tenemos acá? Casas. Casas. Vamos con las casas. Tenemos 12 casas, ¿sí? Recordemos que las casas son escenarios de vida, ¿sí? De las cuales tenemos casas que son angulares, casas que son sucedentes y casas que son cadentes. ¿Sí? Vamos con las angulares. Son las casas que se refieren a las áreas fundamentales de la vida del individuo. Los ángulos de nuestra carta natal: ascendente, descendente, medio cielo, fondo del cielo. O sea, 1, 4, 7, 10. Esas son las casas angulares. Fíjate que para poner una analogía, es similar a cuando decimos signos cardinales, ¿sí? Pero cuando hablamos de casas angulares es lo mismo, es lo cardinales, son nuestros puntos cardinales, oriente, occidente, norte y sur, ¿sí? Son los puntos en donde amanece el sol, decrece el sol está en mediodía y el sol está en medianoche. Por lo tanto, son unos puntos, unas casas angulares importantes que nos van a definir. ¿Listo? ¿Seguimos con las siguientes sucedentes? Sucedentes, sí. Digo, sucedentes son las que le siguen a las angulares y tienden a mantener y profundizar las energías planetarias que contienen. ¿Sí? La casa 2, la 5, la 8 y la 11. Entonces, fíjate que a nivel de los signos zodiacales sería similar a hablar de los signos fijos, que es donde la estación florece, ¿sí? Es muy distinto. La estación cardinal de la primavera, cuando inicia la primavera, 21 de marzo o al revés en el otro hemisferio, ¿sí? A cuando ya se estabiliza, que es cuando florecen las cosas, y esas son las casas sucedentes o signos fijos, que es donde las cosas tienen fuerza, perseverancia, valor y donde florecen. Sí, donde tendemos a cuidar, sobre todo, ¿no? Entonces, esas son las casas sucedentes. Y después tenemos las cadentes, ¿sí? Las cadentes son las que nos permiten asimilar y avanzar hacia la nueva expresión de la casa angular siguiente, ¿sí? Es como prepararnos para. Y serían la casa 3, la casa 6, la casa 9 y la casa 12.
Que serían similar en los signos a los mutables, dobles o comunes, en donde la estación está cambiando, está mutando hacia una nueva. Entonces, estas Ujú. casas nos están hablando también de ámbitos de expresión de mutación, de cambio, donde existe la interconexión con el otro, sí, con el cambio. Sí, es donde me tengo que acomodar, ¿no? O sea, por eso se asocia a lo mutable. Bueno, perfecto. Yo creo que de aspectos ya prácticamente los nombramos cuando estábamos hablando orbes, ¿no? Sí, sí. Sí, de hecho, ahí en este recuadro, que el PDF va a estar para descargar, está justamente el símbolo y también, bueno, el- la referencia, ¿no? De cuántos grados es que hace referencia a cada uno de estos aspectos. ¿Sí? Exacto. Esto, cuando lo vemos en astro.com, voy a ponerlo por aquí, acá vemos esta tablita de aspectos. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, aquí es donde están esos símbolos. ¿Sí? Voy a ponerlo un poquito más grande. ¿Sí? ¿Y qué es lo que representa este símbolo? Por ejemplo, que entre el Sol y Mercurio hay una Ujú. conjunción. ¿Y esto Ujú. qué es lo que significa? Que dice que tiene 0 grados de tolerancia, es decir, no hay orbe, sino están en una conjunción exacta. Y esta S, si ven, hay una S o a veces una A, lo que significa es que es separativo o aplicativo. Es decir, que la conjunción aplicativa se está haciendo, se está aplicando, o separativas se están separando, ya no existen, ¿sí? En este caso, pues podemos, por ejemplo, ver el Sol en trígono con Marte. ¿Sí? Entonces tiene 3 grados de orbe, eso es lo que significa este numerito que ven aquí, y S que es separativo. Entonces lo vamos a ver acá en pantalla. ¿Sí? Marte está a los 7 grados, el Sol está a los 10 grados. Entonces hay un trígono, ¿sí? Pero de 3 grados de orbe, entre 7 y 10 hay 3 grados, hay 120 grados entre uno y otro, Ujú. pero es separativo porque el Sol camina más rápido que Marte, entonces el Sol se está yendo de ese trígono, por eso es separativo. Un aspecto separativo tiene menos fuerza que un aspecto aplicativo. Un aplicativo está diciendo voy a ello. El separativo es ya lo aprendí, me estoy retirando. Ujú. Así es. Bueno, acá están preguntando, sí, ¿y qué es la Q? Sí, es quintil, ¿no? Es otro tipo de aspecto, sí. Esos son aspectos menores, Pues, o sea, se Menor. los denomina aspectos menores. Hoy nosotros tocamos, para que sea más simple, solamente los aspectos mayores. Los que mayormente se usan. sí, estos son los que mayormente se usan y yo diría que son los que más tienen implicancia. E incluso me atrevería a decir acá algo públicamente después de ver muchas cartas, y es que a nivel de tránsitos, progresiones y todo eso, el aspecto más visible siempre es la conjunción. O sea, una conjunción, eso, después de que uno tiene un planeta encima de otro a los 0 grados, uno es un antes y un después. Eh, a veces uno dice la cuadratura también, sí, también, pero es que la conjunción es viva. Eso es Y si marca un nivel de intensidad la conjunción que es importante. Y cuando es exacta, que sea al mismo grado, se llama partil. partil, ese es Ujú. un término muy importante que también lo utilizamos. Partil significa que no hay tolerancia, o sea, no hay orbe. No hay orden. Ujú. Bueno, muy bien, y lo último son esos tipos de cartas, ¿no? Cuando hablamos Ujú. de radix, es eso, es la carta natal, es el radix, sí, Yo siempre lo veo de esta manera, que el radix es el mapa, ¿sí? Que depende el propósito que se use, tiene el resto de las terminologías. Carta natal es para el nacimiento de una persona, ¿sí? Radix es el mapa en sí, que depende del propósito. Yo puedo levantar un radix para un evento, no sé, un matrimonio, horario. cuando abro un negocio. En tal caso, el radix, cuando es para un natalicio de una persona, es una carta natal. Pero el radix yo lo interpreto siempre como el mapa. Correcto. ¿Quieres decir algo más del radix, Mariana? ¿O? No, pues estoy totalmente de acuerdo con Rafa, así que no,
Eso sería el mapa en sí mismo, es el Radix, ¿sí? Después tenemos la carta relocalizada. Esto se utiliza sobre todo en el caso de eventos, ¿sí? Por ejemplo, mi carta natal está en Buenos Aires, porque ahí es donde nací, pero yo hace más de 25 años que vivo en la Patagonia. Entonces, eventualmente, yo la tengo que localizar al lugar donde yo vivo, ¿sí? Por cuestiones de longitud. Entonces, eso se llama relocalizar la carta. Es muy sencillo hacerlo. Uno simplemente en astro.com, en donde dice configuración por defecto, acá uno dice dónde voy a relocalizar, ¿sí? Pongo la otra ciudad, digamos que me fuera yo para Buenos Aires, ¿sí? Simplemente acá le doy Buenos Aires, y la relocalización se usa, no solamente se puede usar para revolución solar, para relocalizar carta, ¿sí? Entonces acá simplemente yo lo que le digo es, por ejemplo, quiero relocalizar, o sea, me fui a vivir a otra ciudad y quiero ver cómo es mi... Entonces acá utilizo carta de relocalización. Entonces, si yo en Buenos Aires no sería un ascendente en Leo, bueno, también sería ascendente en Leo, en relocalizado, pero cambiarían unos graditos. Ya no tendría a Marte en toda la cúspide del medio cielo, sino más en casa 9, por ejemplo, ¿sí? Y de la misma forma se puede usar para la revolución solar, para saber qué pasa si yo cumplo años en otra relocalización, ¿sí? Entonces, cambio ahí la ciudad natal y busco acá, a ver qué se me hizo. Revolución solar, acá está, revolución solar. Y entonces, si yo cumplo años en este momento en Buenos Aires, entonces voy a tener, acá me dice revolución solar en Buenos Aires, voy a tener un ascendente en Géminis, ¿sí? Entonces, para eso se utiliza la relocalización. Exactamente, para eso se utiliza. Bien, sinastría, la comparación de dos cartas, ¿sí? La podemos utilizar tanto para cuestiones relacionales, ya sea vinculares de pareja, como de socios, como de amigos, de madre e hijo, de compañeros de trabajo, porque en realidad lo que nos va a decir esa comparación de cartas es cuáles son los puntos a favor, o sea, cuáles son los puntos fuertes de esa relación y cuáles son los puntos débiles de esa relación. Entonces, siempre está bueno hacer una sinastría para ver qué lugar podemos explotar con mayor facilidad para sacar el mejor beneficio en un vínculo en particular. También se puede utilizar con un país o con una ciudad, cuando tenemos los datos de fundación, ¿no?, de ese lugar, que también se puede acompañar con la carta relocalizada, ¿no? Para ver, ahí ya se aplica lo que es astrología mundana, ¿no? O sea, dentro de la carta del país o de una ciudad, cómo es mi relación con ese lugar, con ese sitio geográfico. Sencillo hacer una sinastría, simplemente en astro.com. Acá lo que le damos es sinastría, esta carta de sinastría, y aquí simplemente escogemos otra carta, ¿sí? Y al escoger otra carta, él lo que hace en ese cálculo de sinastría es que pone mi carta adentro y la otra afuera, y hace lo que tú decías, Mariana y Rafael. Compara una carta con la otra, es como si fuera un tránsito, la otra persona que me activa de mi carta, su cielo que activa en mi cielo, ¿sí? Y eso va a mostrar un poco la química que podemos llegar a tener como parejas. Exactamente. Después tenemos la carta compuesta de puntos medios, ¿sí?, que también se utiliza en sinastría. O sea, cuando tenemos relación de mucho tiempo, se saca una carta de puntos medios que vendría a ser la fecha intermedia, o sea, los puntos medios en realidad de los planetas de cada una de las cartas, ¿sí?
lo hace el programa solo, lo buscamos ahí en Astro y ponemos carta de puntos medios y sale. Compuesta de puntos medios. Es muy sencillo. Y lo que hace es que si tú tienes el Sol en Aries y yo tengo el Sol en Virgo, entonces, ¿cuál es el punto medio entre Aries y Virgo? Y ahí es donde ubica los planetas. Es una carta que muestra como la relación, como una entidad diferente a lo que eres tú y lo que soy yo. Cuando nos unimos, ¿qué somos? Eso es lo que muestra la Cuando carta. nos unimos, cómo nos mostramos y cómo nos ven los demás, ¿no? O sea, nuestra fusión, cómo se ve, bueno, es esa carta de puntos medios. Sí, Después es una tenemos- tercera carta que nace del vínculo y la ventaja es que se le puede aplicar tránsitos. ¿Sí? Esa es una gran ventaja, que uno puede ver esa relación que es una entidad viva, qué va pasando, los tránsitos que están sucediendo, cómo van activando ciertas situaciones de esa relación. Ujú, exactamente. Después está la carta compuesta, pero la Davison. Esa es, en vez de puntos medios, es de fecha media. Se toma entre la fecha de uno y la fecha del otro, también lo hace el programa, la mitad, justo el punto medio de las fechas y se levanta una carta. A diferencia de la carta compuesta, lo que tiene que va a ser una fecha real. ¿Sí? O sea, pasó en algún momento ese cielo, es un cielo totalmente real. También se le puede aplicar tránsitos, se puede hacer todo con esa carta igual. Y también nos da más o menos la misma información, ¿no? O sea, cómo nos ven, cómo nos ven como relación y demás. Bueno, y la que sigue es la de las revoluciones, que ha tenido tanta prensa, la revolución solar, que es la carta del cumpleaños. Cuando llega en el caso del Sol, cuando llega al punto, grado, minuto y segundo del nacimiento, ahí se levanta otra carta natal y la idea de esa carta es analizar un poco de qué va este año en mi vida, cuál es su ascendente y cuáles son tus puntos. Pero estas revoluciones también se pueden sacar para los otros planetas. La Luna hace una revolución cada 28 días, cada 28 días está en el mismo sitio. Y esa es una carta que hacen como para el mes, ¿sí? Mercurio más o menos cada año, Venus cada año, Marte cada 2 años. Y las otras sí son más importantes porque cada vez que Júpiter llega al punto de nacimiento es la revolución jupiteriana, es cuando Júpiter cumple años y está marcando una etapa que se va a vivir de nuevas aventuras, de nuevos propósitos. Y lo mismo con Saturno, de nuevas concreciones, se da cada 28, 29 años esa revolución saturnina, ¿sí? Y asimismo, pues de Urano, pues es imposible porque se da cada 84 años. Y pues de Plutón y de Neptuno. No, olvídalo, no llegamos. Sí. Después tenemos la carta dracónica, que es la carta que tiene que ver con los nodos lunares. Se lleva el nodo al grado 0 de Aries y de ahí la carta se corre completa. Se puede levantar, es una carta un tanto más emocional. Tiene que ver con el mundo lunar. En el único caso que no vale mucho, o sea, que no sirve hacerla, es cuando alguien tiene el nodo en el 0 de Aries. Y si alguien tiene el nodo en el 0 de Libra, va a ser totalmente opuesta a lo que es natal. Después, para el resto de los grados matemáticos, es muy útil y da mucha información en cuanto a lo que tenga que ver con el mundo emocional. Tengamos en cuenta que lo dracónico es como una cuestión aparte. De acuerdo. Sí, estaba mirando por astro, pero es que creo que era por el astro, sí que era más fácil que simplemente uno le daba dracónica o sideral, pero acá no. Sí, sencillamente, en lugar de que el zodiaco arranca en el grado 0 de Aries, que es lo que hacemos normalmente, arranca el grado 0 de Aries va a ser donde tú tengas a tu nodo norte. Y ahí arranca la carta. Sí, y es un término que sobre todo, esto hemos hecho varios videos con María Blaquier, quien es experta en dracónica, y bueno, y pueden encontrar más una explicación de dracónica en videos anteriores con ella. Bueno, la sideria, o sideral, ¿no? También lo que mira son las posiciones de los puntos de las estrellas. La utilizan sobre todo en Oriente, es muy usada.
Ellos están desfasados con nuestro calendario de horóscopos está regido por el inicio de la primavera en el hemisferio norte, que es el 20-21 de marzo. Ahí arranca el grado cero de Aries. Para los siderales, arranca es donde está el punto de la estrella de Aries. Y es muy distinto. En este momento tienen creo que 23 grados de diferencia. Entonces la sideral tiene otro esquema, es más usada en Oriente. Sí, en astrología védica se usa muchísimo y uno tiende, por ejemplo, en lo que es el sol, a ser del signo anterior del que uno es, en nuestro horóscopo que estamos usando, que es el tropical. El tropical, que es el estacionario, el de estaciones, es el que usamos acá en Occidente. Bien, la carta multicompuesta, que es una, podemos comparar en vez de 2, como en una sinastría, bueno, podemos comparar 3 cartas, es un poco complicada de leer, pero sí se puede hacer. Habitualmente se hace en sociedades, o se hace cuando queremos ver cómo un grupo de personas va a trabajar, se hace con una carta multicompuesta. Es una familia. Se puede hacer o pareja y amante para ver cómo jugamos todo. Por eso dije que era un poco más complicada de interpretar. Sí, esta es la multicompuesta que está acá, multicompuesta. Entonces acá puedes meter a varios, sí, multicompuestas. Entonces van a aparecer, sí, uno puede meter otra carta a otra persona acá y aquí entonces es el punto medio de los 3, ¿sí? De mi pareja, yo, mi amante, mi el otro. Pero bueno, eso se puede usar no solamente para el amor, sino para múltiples propósitos. Y entre hermanos sería muy bueno también. Sí. Bueno, después tenemos lo que es la carta natal rectificada o la rectificación de la carta natal. Eso tiene que ver cuando, a ver, no tenemos la hora exacta de nacimiento o dudamos, ¿sí? Porque por ahí, a ver, la partida de nacimiento o el certificado de nacimiento dice una hora y mamá, la tía y el primo dicen, no, pero fue un rato después o fue un rato antes o no, yo estoy segura que naciste. Cuando tenemos ese tipo de dudas, lo que podemos hacer los astrólogos es hacer la rectificación de la carta natal y ahí vamos a correr todo para dar el ascendente exacto de esa persona. Utilizan técnicas temporales para hacerlo. Sí, para esto se necesita recabar eventos fundamentales de la vida de la persona para, bueno, con diferentes técnicas ir atrás en el tiempo. Este tipo de eventos suelen ser, bueno, de lo más importante de la vida de la persona. Casamientos, quizá alguna pérdida cercana, algún estudio importante, algún viaje importante, algún acontecimiento que la persona lo traiga en particular, ¿sí? Que haya sucedido, y a partir de esa información, ¿sí? 5 eventos, generalmente se utilizan 6, que tienen que ser muy importantes. Bueno, a partir de eso nos vamos moviendo en el calendario hacia atrás para hacer todo este trabajo, que es uno de los trabajos que más minuciosos, diría yo, en la astrología. Yo nunca he sido experto en ese tema, la rectificación de carta natal, y es complejo. O sea, hay muchos temas que se utilizan. Hay software también especializado para utilizar eso. Y bueno, hay personas que están especializadas en eso. Bueno, por último, la carta progresada. Esta es una de las técnicas de evolución de la carta natal que en lo personal uso más. Es una forma simbólica. Lo que dice la carta progresada es: un día de tu vida es un año de tu vida. Entonces, ¿cuántos años tienes? Miras la carta de cuántos días después de tu nacimiento y eso que estaba sucediendo es lo que me va a mostrar ello. Es muy sencillo de hacer en lo personal utilizo una combinación que me gusta mucho, que es la carta natal, tránsitos y progresiones, que es la que normalmente enseño a manejar en mis cursos y demás. Y lo que muestra es primero la carta natal, abajo, la progresión en verde, ¿sí? Yo tengo en este momento
49 años ya casi. Entonces lo que hace es que del 3 de septiembre sumo 48 días, eso da 22 de octubre, y lo que muestran estos planetas en verde son los planetas ubicados 48 días después de mi nacimiento. Es una forma simbólica de ver la evolución de planetas individuales y personales. Por ejemplo, yo en este momento estoy en algo que es una luna nueva, con mi luna progresada encima de mi sol, está hablando de unos nuevos propósitos y unos nuevos inicios y demás. ¿Sí? La progresión está marcando unas pautas a los planetas personales, son activadores estas progresiones. Por ejemplo, en menos de un año voy a hacer un cambio de Libra a Escorpio. Voy a poner más intenso todavía. ¿Sí? Sí, eso es lo que muestran los planetas progresados. La carta progresada es una herramienta fundamental y muy práctica, sobre todo cuando miramos al Sol y a la Luna. Con el Sol el Sol recorre 1 grado por día, en ese sentido, hacer un pronóstico es muy sencillo. Tú miras una carta y tú dices, este Sol está a los 10 grados. Quiere decir que a los 20 grados, es decir, a los 20 años, cuando tuvo 20 años, cambió de Virgo a Libra. Ahí hubo un acontecimiento importantísimo porque cambió un elemento tierra a aire. Y a los 23 años tocó a Plutón. ¿Qué pasó a los 23 años? Entonces ahí te va a decir, no, que mi novia quedó embarazada y esto y aquello y lo otro. Entonces eso se me volvió la vida un caos Plutón. ¿Sí? Por eso la progresión, la carta progresada es muy bella y es un hermoso elemento de análisis que se los recomiendo estudiar y atender. Sí. Es una maravilla la carta progresada, realmente es muy útil, nos da mucha data. ¿Sí? Se supone, se dice que tenemos las efemérides y miramos desde el día de nacimiento, 90 días, ahí va a estar toda nuestra vida en progresiones. Entonces, es muy interesante. Sí, yo la progresada la veo como una forma de, si la veo en la actualidad, en el día de hoy, como de actualización de la carta natal, de alguna manera. Porque el Sol, 1 grado equivale a un año, si tomo el Sol, ¿no? Otros planetas tienen otros tiempos. Entonces, yo puedo ver, por ejemplo, tanto en la actualidad, tengo 39 años, cómo fue avanzando los 39 grados desde que nací el Sol, ¿sí? Y si yo quiero ver cómo fue desde que cuando tuve 5 años, bueno, 5 grados desde que nací, como explicaba Juan Carlos, pero me interesa mucho la carta progresada como si fuese un update de la carta natal. Una, Si la quiero ver en sí, una evolución, cómo ha ido ese Sol abriéndose unos espacios. Sí. Pues bueno, este es un resumen porque realmente en términos astrológicos hay muchos, pero estos son uno de los más usados, ¿sí? Y hemos tratado de sintetizar y de poner con ejemplos prácticos. Por supuesto, cada uno de esos temas y cada una de esas palabras requeriría casi que todo un live para hablar de cada uno de esos términos. Acá tratamos de hacer como un barrido y dejarles como, no sé, como una hoja de ruta. La idea de este live es eso, de que cuando ustedes busquen en un libro un término y encuentren en el live qué significa Apex, pues ahí entran y miran la definición que dimos de Apex. Un poco como un video ayuda. Bueno, mis queridos amigos, nos echamos casi las 2 horas. Lo intenso de qué culpa mi luna en Escorpio. Es que caída. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, ha sido un gusto. Gracias a ambos dos, ¿sí? Por todo este glosario que hemos armado, y espero que la audiencia pueda descargarlo, pueda, disfrutarlo y pueda, el propósito de esto es transmitir conocimiento, ¿sí? Y justamente como decía Juan Carlos, cuando hay palabras que muchas veces utilizamos y capaz se da por sentado que esto es apto a todo público, ¿no? Hay gente que puede saber más, puede saber menos, y esto es una manera de cierto apoyo también para que las palabras que vamos usando también,
se sepa el significado. Bueno, pues muchas gracias Mariana y Rafael por este hermoso resumen que nos han hecho. Voy a dejar debajo del video el enlace para que puedan descargar el PDF y voy a poner también unos tags como un menú en el video, porque es un video que salió largo, pero que cuando busquemos de pronto un término, vamos a ir simplemente al minuto del término. Bueno, No, nada, agradecerte infinitamente a ambos dos. Disfruté muchísimo este video. Espero que les sea de utilidad a toda la audiencia porque fue gestionado desde ese lugar, de tener una herramienta a mano que les pueda servir para poder entender y aprender más de lo que es nuestra pasión, que es la astrología. bueno, muchas gracias. Nos vemos el próximo martes, mi querida Mariana, con los significadores. Y nos vemos el próximo jueves, mi estimado partner Rafael, para hablar de la luna llena. Así es. Bueno, muy buenas noches y Gran gracias a abrazo. la audiencia y a ambos. Buenas noches para todos. Chao.